Continuamos con los entrenamientos de hacedores de discípulos, con el entrenamiento de hacedores de discípulos y estamos viendo el mensaje. Y ahora vamos a entrar en la columna de la ley, la primera columna. Y básicamente vamos a ver las 4 columnas: la ley, que son los síntomas de la eternidad, que son las consecuencias; la cruz, que es la solución; el mensaje de la cruz; y la respuesta, que es cómo respondemos a ese mensaje. Entonces vamos a empezar con la ley, que recuerden, son los síntomas con los que la persona puede ver que está en pecado, ¿sí? Puede ver su enfermedad, que es el pecado, y que está separado de Dios. Eso es básicamente lo que es la ley. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es la ley? Bueno, la ley es toda la palabra de Dios. Todo lo que Dios hable es ley, porque Él es Dios. Y si Él dice algo, se hace, ¿no? Como dice Isaías, ¿no? 43, lo que Jehová hace, ¿quién lo estorbará? Entonces, todo lo que Dios dice es la ley. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, las palabras de Dios son ley. Pero ahorita, para ser prácticos, vamos a hablar de los 10 mandamientos como la ley, ¿sí? Porque eso resume, ¿no? Pues la ley, ¿no? De amar a... Los primeros 4 hablan de nuestra relación vertical con Dios, y los del 5 al 10 hablan de nuestra relación con la gente, ¿no? Y básicamente, como Jesús dijo, se resumen en amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando hablamos de la ley, son los 10 mandamientos, se encuentran en Deuteronomio 20, y yo te animo a que te los memorices, que te los aprendas, que guardes estos mandamientos para que puedas aprender a usar la ley en el evangelismo. Entonces, ahorita estamos viendo el mensaje. Después, en los siguientes talleres, vamos a ver cómo aplicar estos principios en nuestro evangelismo. Pero ahorita nomás estamos viendo el principio, el mensaje. ¿Por qué vamos a usar la ley? Porque dice la Biblia que está escrita en el corazón. Vean lo que dice Romanos 2:15, dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios escribió la ley en el corazón de cada persona. Aunque no haya leído la Biblia, toda la gente en China, en Tailandia, en Pakistán, en donde quiera, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Aunque haga lo malo, sabe que está mal. La conciencia, ¿no? Tiene el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. A eso nos referimos cuando Dios ha escrito la ley en el corazón del hombre. Entonces usamos la ley porque ya está escrita en el corazón del hombre. Vamos a ver el propósito de la ley, ¿sí? El propósito de la ley es de que primero nos muestra el pecado. Miren lo que dice Romanos 3:20, la segunda parte, dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para que una persona sea salva, tiene que arrepentirse, ¿sí? Pero no se puede arrepentir si no sabe de qué arrepentirse, es decir, del pecado. Y aquí lo que la Biblia nos enseña, lo que Pablo nos enseña, es de que es por medio de la ley que Dios nos da el conocimiento de que estamos en pecado. Es como un espejo. El espejo, cuando te levantas, te muestra todas tus imperfecciones, lagañas, tal vez hay unas manchas, etcétera, ¿no? El espejo no lo vas a agarrar y te vas a limpiar con el espejo o peinarte con el espejo. ¿Qué vas a hacer? Tú ya agarras jabón o ya agarras agua para limpiarte, o lo que sea necesario. Entonces, el espejo no limpia, sino te muestra que necesitas limpieza. De la misma forma, la ley no salva, sino la ley nos muestra que necesitamos un salvador. Entonces, no estamos diciendo que usamos la ley para ser salvos. Eso es legalismo y estamos totalmente en contra de eso. Sino lo que vemos que la Biblia enseña es de que la ley es un espejo que nos muestra nuestro pecado. También dice la Biblia que la ley hace el pecado extremadamente pecaminoso. Se dice: a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La gente sabe que ha pecado, pero lo considera como algo liviano, ¿no? Como que algo que no está tan fuerte. Pero la ley hace que el pecado sea extremadamente pecaminoso. Te voy a decir un ejemplo, y tal vez está sucedido cuando estás manejando en la carretera y vas a una mayor velocidad. ¿Por qué? Porque los demás están igual que tú, ¿sí? Cuando de repente ves la ley, es decir, la policía, que te apunta, y ahora tú ya no te comparas con los demás, sino te comparas con lo que mide la velocidad, y ahí ves que estás 20 kilómetros, 30 kilómetros más rápido de lo que debes. Ahora, lo que hace la ley es de que hace que veas tu pecado por lo que es, ¿no? Que sea extremadamente pecaminoso. Mira, otro ejemplo es: normalmente nosotros creemos que nuestros dientes son bien blancos,
pero la realidad es de que están bien amarillos. Y creemos que están blancos porque nos lo comparamos con los demás, pero cuando nos lo comparamos con algo que es blanco, vemos que están en realidad bien amarillos. Entonces, la ley hace que el pecado sea extremadamente pecaminoso, que la gente vea la ofensa que ha hecho contra Dios. También dice la Biblia que la ley nos muestra nuestra culpabilidad. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, la ley, por medio de la ley, sabemos que somos culpables y nos muestra nuestra culpabilidad. Nos lleva a Cristo. Ese es otro propósito de la ley. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es ese tutor que nos agarra de la mano y nos lleva a Cristo. Así como este padre lleva a su hija pues ahí de la mano, la ley es nuestro tutor que nos lleva a Cristo. No nos salva, sino nos lleva al Salvador. Y qué mejor ejemplo que el de Cristo. Cuando llegó el joven rico, recuerden en Mateo 19, versículo 16, donde llega el joven rico, le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le corrige y le dice, bueno, solo es Dios. Y le dice, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y el joven dice, todos los he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. El joven se fue muy rico se fue muy triste, porque tenía muchas riquezas. Entonces, esta historia lo que nos enseña es de que Cristo obviamente sabía, porque Él conoce los corazones de todos, y en la Biblia está escrito que todos han pecado. Y Jesús le dice, guarda los mandamientos, sabiendo que este hombre no los había guardado. Pero Jesucristo quería mostrarle el espejo de la ley para que vea su pecado. Y fíjense cómo reacciona este hombre, dice, todos los he guardado desde que nací. Y Jesús apunta al corazón a uno de esos mandamientos y le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero este joven estaba rompiendo el primer mandamiento. Y si rompes uno es como romper todos, como dice Santiago, ¿no? Y este joven había roto el primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál era el dios de este joven? Las riquezas. Entonces, Jesucristo aplica la ley para mostrar el pecado y humillarnos. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? Esta es la primera columna de las 4, la ley. Es necesario usarla, ¿no? Porque Pablo dice que por medio de ella es el conocimiento del pecado. Desgraciadamente, por los últimos 100 años no se ha usado la ley, sino simplemente no se han mostrado los síntomas, sino simplemente se ha mostrado la solución. Yo te animo a que uses esta columna para tu evangelismo. Vamos a continuar con la siguiente columna, la eternidad.